en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el IPN. El día de hoy vamos a revisar las trepanomatosis diferentes a sífilis, dos especies muy importantes como es Treponema carateum y Treponema pertenue. Mi nombre es Alejandro Escamilla Gutiérrez y soy docente de esta institución. Bienvenidos. Bueno, pues como taxonomía, y antes de entrar a detalle en este tema, les quiero comentar que estas espiroquetas son organismos que, bueno, pues todavía no tienen una situación de clasificación muy precisa, ya que, pues bueno, al tener flagelos y ser móviles, algunas fuentes bibliográficas los pueden ubicar todavía aún al día de hoy entre los protistas, pero en general el comportamiento que tienen este tipo de organismos los hace quedar dentro de la clasificación de bacterias con movimiento. Como les comentaba al inicio, vamos a ver estas trepanomatosis no venéreas, de las cuales, pues bueno, existen 4 enfermedades muy básicas con respecto de estas espiroquetas del género Treponema, que causan este tipo de infecciones crónicas. La primera de ellas es sífilis, causada por Treponema pallidum, el mal de Pinto o Pinta, que ocurre precisamente por Treponema carateum, y el pian o frambesia, que es causada por Treponema pertenue. Hay otra que es el vejel, así se denomina a esta enfermedad, y es una especie de sífilis endémica, pero que es ocasionada en países árabes. Cabe destacar, ya lo iremos viendo a lo largo de esta plática, que la diferenciación clínica de estas 4 formas de trepanomatosis es muy difícil. El diagnóstico diferencial entre ellas y con respecto de otros cuadros clínicos es un poco complicado. Aunque bueno, aquí solamente vamos a revisar 2 trepanomatosis no venéreas, que es la pinta o el mal de Pinto y el pian o frambesia. Y bueno, entrando ya más en detalle con respecto de estas dos especies que vamos a revisar el día de hoy, pues aquí tienen esta clasificación taxonómica. Estas dos especies pertenecen al orden de las espiroquetales, a la familia Spiroquetaceae, y está el género Treponema. Hay, como les comentaba, varias especies, 4 de ellas muy importantes. Ya ustedes habrán visto en el bloque de enfermedades venéreas a Treponema pallidum, y en esta ocasión vamos a ver otras que no son por contagio venéreo, que es Treponema pallidum subespecie endemicum, que es precisamente esta de la sífilis endémica o vejel que se da en los países árabes, y las que vamos a revisar en esta sesión, que es Treponema pallidum subespecie pertenue, que ocasiona el pian o frambesia, y Treponema carateum, que desencadena este cuadro clínico denominado mal de Pinto o Pinta. Hay otras especies de treponema que están más involucradas en algunos cuadros clínicos orales, sobre todo, como es Treponema denticola, Pectinoborum, vincenti y Fagedenis. Muy bien, pues este microorganismo, este agente etiológico, son, como les comentaba, son treponemas, son espiroquetas, son microorganismos que no son cultivables en medios sintéticos. Por lo tanto, desde este punto de vista, pues bueno, no podemos cubrir, para nosotros que nos dedicamos a la microbiología, lo que es precisamente el postulado de Koch. Sin embargo, podemos aceptar la especificidad de este agente etiológico porque se ha encontrado en todos los enfermos. Últimamente, en la actualidad, pues, se ha logrado producir la infección por este microorganismo, se ha logrado reproducirla,
en lo que es el escroto o testículo de conejo. Lo que se hace bueno es precisamente hacer una inoculación en este sitio anatómico en los conejos. Y pues bueno, se desencadena toda la sintomatología y el cuadro clínico característico que ocurre en el humano. Pues estas espiroquetas son morfológicamente indistinguibles entre estas cuatro que yo les mencionaba al principio, entre Treponema pallidum, eh, Treponema endémica, subespecie endémica, Carateum y Pertenue. Se dice que estas dos últimas, de estos dos últimos treponemas, los causantes precisamente del pian, se dice que es un poco más largo que las otras especies. Es una espiroqueta gram negativa, aunque presenta precisamente una escasa avidez tintorial cuando se usa esta tinción, y la movilidad es rotatoria en sacacorchos y en flexión, como podemos ver aquí en la pequeña animación que está aquí en la diapositiva. Vean ustedes cómo es ese movimiento de sacacorchos, que es como si fuera girando dentro de un mismo eje, y se puede mover de un lado hacia otro por esa torsión o esa flexión que, que puede producir, ¿no? Como lo vemos aquí en este video, en esta diapositiva, este movimiento de flexión. Con respecto de las necesidades nutricionales, este microorganismo es aerobio facultativo, crece en un pH fisiológico de 7,2 a 7,4, a una temperatura también de 30 a 37 grados centígrados. Se dice, según la bibliografía que ustedes consulten, que es microaerofílico, y como les mencionaba al inicio, no crece en medios sintéticos. Y se ha demostrado que la supervivencia de este microorganismo en el medio ambiente es básicamente nula. Con respecto de la estructura general, bueno, aquí tenemos un esquema, es un corte, ¿sí? al microorganismo, y podemos ver aquí cómo se ve delimitado en este esquema. Y al lado derecho podemos ver una fotografía de microscopio electrónico. Podemos ver que está constituida por una envoltura mucosa de glucosaminoglucano. Tiene su membrana celular, tiene los cuerpos ribosomales, tiene una pared celular también que la delimita, y vemos algunos filamentos precisamente que le van a dar esa longacidad que presenta esta bacteria. Tiene precisamente este flagelo, que es el que va unido a todo el cuerpo de esta bacteria, y es la que le va a producir ese movimiento como de sacacorchos precisamente. Esos filamentos que están de manera axial, insertados precisamente hacia el cuerpo de la bacteria. Con respecto de las características generales de estos dos microorganismos que vamos a ver, de estas dos especies, presentan pues una envoltura externa o vaina de glucosaminglucano. Dentro de esta vaina se encuentran el peptidoglicano, y como les comentaba en la diapositiva anterior, tienen un endoflagelo, o es un flagelo que va pegado precisamente al microorganismo. Es un filamento axial que comienza en un extremo y va rodeando al microorganismo y termina en el otro punto. Estos microorganismos, estos treponemas, se reproducen precisamente por fisión transversal. Les comentaba yo que la bibliografía nos demuestra que la sobrevivencia de este microorganismo en condiciones naturales es básicamente nula. La desecación, vemos aquí, mata rápidamente a estas espiroquetas y hay temperaturas muy elevadas, más allá de 42 grados centígrados. Y pues bueno, estos treponemas precisamente pierden su movilidad y mueren muy rápido por la acción de arsénicos trivalentes, sales de mercurio y sales de bismuto, que es lo que en un principio se daba como tratamiento precisamente a este tipo de pacientes.
Con respecto de los factores de virulencia, pues bueno, estas bacterias son capaces de invadir, son móviles, presentan algunas adhesinas, características entre las diferentes especies. Aquí podemos ver estas adhesinas que son proteínas que se han caracterizado, y tenemos algunas como es la fibronectina, la laminina, y pues estas proteínas de membrana externa son lo que van a facilitar precisamente la adherencia a las células del hospedero. Tienen una hialuronidasa que está fuertemente tiene una hialuronidasa que está relacionada precisamente al proceso invasivo, y precisamente esta hialuronidasa facilita la infiltración perivascular. Presentan también una capa de fibronectina que va a proteger a este microorganismo de la acción de la fagocitosis. Tienen esta serie de proteínas como la TPN83, la GLPQ, la TPN38, que van a provocar que puedan evadir la acción del complemento. Y dado precisamente que es una bacteria invasiva, puede generar la destrucción tisular, que resulta fundamental con respecto de la respuesta inmune que va a presentar el hospedero con respecto de la infección, ¿sí?, por esta bacteria. Vamos a hablar entonces de esta bacteria que es Treponema carateum. Ajá. Esta bacteria pues se describió en el siglo XVI. Es una enfermedad muy antigua, exclusiva precisamente del continente americano, principalmente de lo que es el hemisferio occidental, donde quizás, según se menciona en la parte histórica, sobre todo si ustedes hacen una revisión de la dermatología latinoamericana, que es probable que existiera esta enfermedad incluso muchos antes de lo que fue la conquista española. En 1938, estos médicos cubanos, Alfonso Armenteros, Grau, Triana y León Blanco, es a quienes se les atribuye principalmente la etiología, o el que Treponema carateum sea el ocasionante precisamente de este cuadro clínico, que es la pinta. Y pues podemos ver que existe, sobre todo en regiones tropicales de las Américas, que van desde México hasta el Amazonas. También se puede encontrar en áreas áridas, ¿sí?, como precisamente se ha reportado en Centroamérica, en países como Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, las Guayanas, las Antillas. Con respecto de las características de la infección, pues bueno, les comentaba yo que esto es causado por esta espiroqueta, Treponema carateum, que pues bueno, ya lo vimos, se descubre precisamente en Cuba por los médicos dermatólogos cubanos. Les comentaba yo que este treponema es morfológicamente indistinguible de los otros treponemas que producen la sífilis y el pian. Es una bacteria en forma de espiral, ¿sí? Con respecto de esta especie de Carateum, produce una enfermedad exclusivamente cutánea. No hay producción de afectación ósea, esto es muy importante, es exclusivamente cutánea. La lesión inicia en la piel expuesta y se va extendiendo ampliamente a zonas aledañas, ¿sí?, de la piel. El tamaño de las lesiones generalmente son grandes y son contagiosas durante mucho tiempo. La afectación genital en los pliegues genitales es poco frecuente. Y con respecto de la clínica,
pues este mal de Pinto o la pinta imita lo que es la sífilis secundaria. Podemos ver aquí estas lesiones en las mucosas orales, en las manos, en el dorso, ¿sí? Este pequeño salpullido que va apareciendo y que es muy característico precisamente de la sífilis secundaria y que pues bueno, al inicio de la infección por Treponema carateum es muy similar a este tipo de infección. Vamos a ver en diapositivas más adelante que es hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros cuadros clínicos. Pues bueno, aquí les comentaba que veíamos la epidemiología. Aquí en este mapa se puede ver con mucha mayor claridad. Sí, les comentaba yo precisamente que existe en las regiones tropicales de las Américas, la parte de México, quizás las partes del sur de México, desde esas partes hasta la parte norte de lo que corresponde al Amazonas, pasando precisamente por Centroamérica, los países que les comentaba, como podemos ver aquí en esta diapositiva, en color morado, las regiones precisamente de Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, ¿sí? Estas zonas aquí de Brasil, las Guayanas, las Antillas precisamente. Aunque bueno, ha habido algunos reportes de que se han encontrado también algunos casos que pueden ser exportados hacia lo que es África, Asia y Oceanía. Pues bueno, resumiendo las características precisamente de esta enfermedad producida por Treponema carateum, vemos entonces que la distribución geográfica y el clima en el que se da comúnmente esta afectación es América Central, Sudamérica, que son áreas húmedas y cálidas frecuentemente. El grupo que es más susceptible, se habla de que son principalmente los niños, aunque si ustedes hacen una revisión bibliográfica, van a ver que también los adultos de un intervalo de edad de los 15 a los 50 años, también es un grupo muy susceptible. La transmisión es por contacto directo. Las lesiones iniciales comúnmente aparecen en lo que son las extremidades y la diseminación se encuentra limitado únicamente a lo que es la piel. Veíamos, esto lo volvemos a recalcar, no hay afectación por el caso de este microorganismo, Treponema carateum, ocasionante de la pinta o el pinto, ¿sí? No hay afectación de hueso o de cartílago. En un momento dado, las complicaciones que se pueden ver en esta enfermedad puede ser hipocromía localizada precisamente en la piel. ¿Cuándo se debe de sospechar de un caso de Treponema carateum o mal de Pinto? Pues bueno, cuando tenemos pacientes, sobre todo niños de corta edad, en lo que son las zonas endémicas. Estamos hablando de estas zonas que son de un clima tropical, cálido. Estamos hablando precisamente de las zonas del sureste de nuestro país, en el caso de México. Estas lesiones cutáneas no afectan precisamente a mucosas, no vemos ulceraciones, no hay adenopatías, como es el caso precisamente de la sífilis. Aunque, pues bueno, en este sentido, el diagnóstico diferencial, precisamente como imita muy bien, sobre todo por las lesiones que hay en las extremidades y en el tronco, a la sífilis venérea, ¿sí? Hay que hacer también el diagnóstico diferencial con respecto del PIAN, ocasionada por Treponema pertenue, el vegel, que es ocasionado por Treponema pallidum, subespecie endemicum. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, esto lo hará precisamente el médico, sobre todo el que tiene la especialidad en dermatología, del eczema, de la psoriasis, como podemos ver aquí en estas fotografías,
Del lado derecho, aquí vemos una fotografía de un padecimiento, una persona con psoriasis, ¿no? Estas lesiones escamosas que se llegan a observar en diferentes puntos de la piel. Hay que hacer también una diferenciación precisamente de lo que es el líquen plano, ajá, que son estos salpullidos que se dan sobre todo en las extremidades eh, superiores, del lupus eritematoso, también de la deficiencia vitamínica, como podemos ver aquí en esta otra figura, ¿sí? En esta otra fotografía, de estos manchados que se van presentando en la piel, pero que son causados por deficiencia en alguna vitamina. La tiña corporis y la tiña versicolor, también hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Y con respecto también del vitiligo, o la lepra. El periodo de incubación, aquí podemos ver un resumen de las trepanomatosis humanas. Vemos aquí, por ejemplo, la sífilis venérea, tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días. La sífilis endémica, pues bueno, esto es controversial todavía el intervalo de tiempo. La frambesia, ¿sí? Que es uno de los temas que estamos viendo aquí, que es la especie pertenue, y la pinta, que tiene un tiempo de incubación de 2 a 6 meses. Como podemos ver, esta es una afectación crónica, que se da en poblaciones susceptibles a esta situación. Como les había comentado yo, la transmisión es precisamente de persona a persona, a través precisamente de lo que es la inoculación por algunas lesiones que existen en la piel, esto debido a microtraumatismos. Se piensa que puede haber algún insecto involucrado aquí. No hay en este sentido transmisión prenatal, ni hay transmisión sexual en este tipo de, de cuadros clínicos producidos por Treponema carateum o pertenue. En el caso de la pinta, el desarrollo de la infección inicia más o menos en 2 meses con una pápula indolora que es descamativa, con algunas linfadenopatías satélites. Aquí podemos ver la fotografía, ¿sí? Esto precisamente en poblaciones susceptibles que son pobres, que no tienen vestimenta adecuada, andan descalzos en la tierra, se llegan a lesionar, y estas lesiones se pueden contaminar posteriormente al contacto directo con otros enfermos que puedan tener las lesiones contagiosas. Esto puede continuar hasta por un año con una erupción maculopapular, es eritematosa, puede haber una etapa de pigmentación, se puede ver de una coloración violácea, y como les comento, como son pápulas indoloras, pues este tipo de pacientes luego a veces dejan pasar este tipo de lesiones sin acudir, por ejemplo, también a algún médico. Y como son poblaciones que viven en regiones lejanas, donde no hay servicios de salud, pues bueno, esto también puede estar involucrado en el que precisamente este tipo de pacientes luego no acudan a los servicios sanitarios. Posteriormente quedan cicatrices acrómicas, incoloras precisamente, donde ya no se puede precisamente aislar a los treponemas. Son lesiones despigmentadas que ocurren comúnmente en la cara o en las extremidades. Tanto para la pinta como para
esta frambesia, el mal de Pian. Las muestras que se sugieren se lleven al laboratorio son precisamente este líquido tisular que se obtiene precisamente de exprimir las lesiones superficiales que aparecen de forma temprana o en este periodo de incubación que va hasta los más o menos 20 días o 60 días en algunos casos. Se puede hacer una toma de sangre venosa para obtener suero y hacer la realización de pruebas serológicas. La frambesia, que es otra de los cuadros clínicos que vamos a ver en esta ocasión, con respecto pues de la epidemiología, vemos que este cuadro clínico afecta lo que son estas comunidades pobres, susceptibles, al igual que en el caso del mal del Pinto, sí son comunidades pobres que habitan sobre todo en estas regiones ecuatoriales de climas cálidos, húmedos, donde hay bosques tropicales, que como podemos ver aquí en el mapa es esta franja del trópico, el trópico de Cáncer, eh, que involucra precisamente lo que es América Central, la parte del sur de México, el Caribe, África ecuatorial y el sudeste asiático. Es endémica en 12 países de África, del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. Las características de esta bacteria, bueno, con respecto del pian o de la frambuesia, que es precisamente ocasionado por esta otra espiroqueta, que es Treponema pertenue, es también una enfermedad infecciosa crónica y que es recurrente precisamente en la infancia. Como les comentaba, la distribución geográfica está limitado a este trópico, el trópico de Cáncer, esta franja del trópico de Cáncer, con respecto de esta línea ecuatorial. El grupo susceptible en este caso son generalmente los niños. La transmisión también es aquí por contacto directo, no son infecciones que tengan que ver con la transmisión sexual, es más bien por contacto directo. Las lesiones iniciales se dan comúnmente en las extremidades bajas, en lo que son las plantas de los pies, ¿sí? Los tobillos, las piernas, y en este caso la diseminación sí se limita tanto a piel como a hueso, y la complicación dada o producida por esta bacteria sí es una lesión destructiva, de lo que es estas zonas anatómicas de piel y hueso. Según la OMS, podemos ver algunos datos recopilados por algunos grupos de investigación. Les comentaba yo que el pian es endémico en varias regiones de África. Es más susceptible las poblaciones de niños entre 2 y 15 años. Predominan lo que son las zonas rurales, las zonas pobres. Aquí vemos que la revisión nos dice que afecta igual o por igual a lo que son hombres o niños. Bueno, en cuanto a la patogenia de esta enfermedad, el reservorio principal son el ser humano y los primates. El vehículo de transmisión, como les comentaba yo, es el contacto directo, aunque no se descarta que esté también involucrado a la picadura de algunos insectos y algunos fomites. La transmisión de persona a persona, como podemos ver aquí, se ve favorecida precisamente por pequeñas abrasiones, pequeñas heridas que se producen cuando pues este tipo de personas están
sobre todo caminando en estas zonas de densa vegetación y comúnmente llevan la piel descubierta y se llegan a lesionar, y cuando hay el contacto precisamente con otras personas que tienen las lesiones contagiosas, que las llegan a tocar, ¿sí? El exudado de estas lesiones se llegan ellas a contaminar. Tanto para esta bacteria, Treponema pertenue, como Treponema carateum, el hacinamiento, la falta de higiene y las condiciones socioeconómicas van a facilitar precisamente la propagación de esta enfermedad. Pues bueno, es una enfermedad, que podemos ver el curso acompañado a el hombre en su migración desde los inicios de de las épocas. Vemos que aquí el paso, sobre todo por África, donde se disemina hacia otros continentes, hacia otros países. Vemos aquí que esta bacteria, Treponema pallidum, subespecie pertenue, pues ha acompañado precisamente en su trazo migratorio al ser humano, y en algún momento pues ha habido algunas mutaciones y ha dado caso a lo que es precisamente las otras especies de treponemas que no son por transmisión sexual, como es el caso precisamente de estas especies Pertenue y Carateum y la subespecie Endemicum. Con respecto de las manifestaciones clínicas, les comentaba entonces que hay un estado inicial que se genera de 2 a 4 semanas, es el tiempo más o menos de incubación. Se genera en los miembros inferiores, aunque puede presentarse también en los brazos y en el rostro. Este cuadro clínico, el piano, la frambuesia, al igual que en la sífilis, hay varias etapas. Hay dos estadios principales, que es un estadio temprano, que es precisamente el infeccioso, y el tardío, en el que ya no son infecciosos. Hay una úlcera pruriginosa de 3 a 5 centímetros, no indurada, que es a la que se le denomina frambesiforme, y de ahí el nombre del cuadro clínico que toma esta infección por esta bacteria. Posteriormente se desarrolla a una pian madre, que es indolora, pero que es altamente contagiosa, como podemos ver en la figura de abajo. Estas lesiones, bueno, generalmente, como ustedes pueden ver, son estas lesiones pruriginosas. La gente a veces se llega a rascar, y es aquí cuando llevan en sus manos los microorganismos y pueden contagiar a otras personas por el contacto directo, ¿sí? Al tocarlos, al tocar por ejemplo las piernas, que como no llevan vestimenta adecuada y tienen algunas abrasiones, pueden contaminar esa piel y desencadenar la infección de la enfermedad. Este tipo de pacientes al inicio presentan fiebre, dolor muscular y algunas linfadenopatías. Ya en una etapa posterior, en un estadio secundario que involucra un periodo de tiempo de las 6 a 16 semanas, podemos ver aquí los pianomas, que son costras de color ámbar, son nodulares, y son estas las que son altamente infecciosas. Entonces aquí las personas generalmente se rascan estas lesiones, y es como contaminan a otras personas. Estas curan de manera espontánea, ¿sí? En un curso de 6 meses, pero con destrucción o cicatrización de la piel. Puede haber una atrofia leve o despigmentación, como es el caso aquí de estas fotografías,
donde podemos ver precisamente esta despigmentación, y es, como les comentaba anteriormente, hay que hacer un diagnóstico donde se descarten otros cuadros clínicos, en este caso, por ejemplo, el vitiligo, o en estas lesiones que pueden ocurrir se tiene que descartar de otros cuadros clínicos, como puede ser lepra, como puede ser sarna. Y en el estadio terciario, que ya es un periodo muy largo de tiempo, estamos hablando aquí ya de 5 a 15 años con este tipo de infecciones, vemos aquí que hay lesiones destructivas de piel, de tejidos blandos, de articulaciones y de huesos, que van a provocar incapacidad precisamente en este tipo de personas que están afectadas por este tipo de microorganismos. Tenemos, por ejemplo, las lesiones papilomatosas, que son lesiones vegetativas anulares. Tenemos una hiperkeratosis, vemos los nódulos ulcerados, las placas que se llegan a observar, como podemos ver aquí en las figuras. Puede darse el caso de una rinofaringitis mutilante, como es el caso de esta fotografía. La osteoperiostotitis de tibia, la hidrartrosis, la tenosivitis, que esto nos va a involucrar precisamente a la deformación y la incapacidad de estos pacientes que presentan esta infección por estos microorganismos. Y de igual manera, hay que hacer un diagnóstico diferencial de lo que es el impétigo, por ejemplo, que es causado principalmente por cocos gram positivos, que son estas lesiones que podemos ver alrededor de las mucosas. Del molusco contagioso, como podemos ver aquí a este niño con estas lesiones. Aquí también tenemos la tiriasis versicolor, que son estas decoloraciones que se dan sobre todo en el cuello, en la parte de la espalda, el tórax. De la sarna, como podemos ver estas lesiones descamativas, ¿sí? De la leishmaniasis cutánea, en este caso producida por un parásito, al igual que la oncocercosis, como podemos ver aquí esta lesión, y de algunos otros cuadros clínicos, como la histoplasmosis cutánea, de las verrugas plantares, como podemos ver aquí en esta fotografía, del caso también del líquen plano, de la psoriasis o de la dermatosis fúngica, o en este sentido como de la lepra, ¿no? En estos pacientes vemos aquí que las lesiones entre cada una de estos cuadros clínicos de estas infecciones, pues bueno, hay que hacer un diagnóstico. Esto generalmente lo hace el médico dermatólogo, y como les comentaba yo, lo que va a llegar precisamente al laboratorio son estos exudados tisulares, que hay que precisamente exprimirlos, ¿sí? Para obtener precisamente el exudado, y lo que se va a colocar es en primera instancia una gota de este líquido tisular obtenido, o del exudado, entre un portaobjetos y cubreobjetos, y se presiona para formar una capa muy delgadita, el cual se va a observar en un microscopio de campo oscuro para ver precisamente las espiroquetas típicas, como veíamos en la diapositiva anterior, que son móviles o que se pueden teñir precisamente con tinción de nitrato de plata según la técnica de Wartin y Starry. También se puede hacer una preparación, y ya hay disponibles comercialmente anticuerpos antitreponema que están marcados precisamente con fluoresceína, y en este caso se examina en un microscopio con fluorescencia, en busca de espiroquetas fluorescentes típicas, como podemos ver aquí en la imagen. Y pues bueno, pues el diagnóstico principalmente se basa en lo que son, en primera instancia, los datos clínicos. Esto lo va a hacer en primera línea el médico, para descartar precisamente que se trate de
de algunos otros cuadros clínicos, como les mostraba yo, de la epidemiología, de ver si se encuentra esta persona en una área endémica, uh-huh, y las técnicas serológicas. En este sentido tenemos dos vertientes, que son las técnicas no treponémicas, que son semicuantitativas o cuantitativas, y estas son de utilidad precisamente para conocer el estado de evolución de la enfermedad o saber precisamente si el tratamiento es efectivo. Y tenemos las técnicas treponémicas, que son cualitativas, en los cuales vamos a detectar anticuerpos que genera el propio organismo que está infectado por estos microorganismos, uh-huh, y que va a producir precisamente anticuerpos hacia el treponema. En el primer caso tenemos estas pruebas que son para ver reaginas. Tenemos una muy clásica, que es precisamente la técnica de BDRL, que es en la que podemos ver precisamente al microscopio la detección precisamente de los anticuerpos. Hay estas otras, que es el TRUST, que es muy parecida al BDRL, solo que aquí tiene rojo de toluidina, y tenemos esta otra prueba también que es de reaginas, que es la USR. En las técnicas para ver si hay anticuerpos desarrollados contra este microorganismo, tenemos la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos, que están marcados con fluoresceína y se pueden observar al microscopio, o las técnicas de hemaglutinación. Puede darse el caso de que haya falsos positivos en el caso de las pruebas serológicas, y pues bueno, aquí habrá que hacer también un descarte con respecto de algunas infecciones virales, de lo que es la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, algunas enfermedades crónicas, ¿sí? La vacunación reciente, la lepra, como les comentaba yo, la malaria, si el paciente ha recibido múltiples transfusiones de sangre. Y en el caso de las pruebas treponémicas hay que hacer un descarte para evitar precisamente los falsos positivos, con respecto también de lo que son el pioderma, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la psoriasis, las úlceras inguinales, tumores, drogadicción, micosis, la enfermedad de Lyme y el acné común. El tratamiento para estos pacientes generalmente se les da dosis de penicilinas, tanto para el paciente afectado como para el núcleo de contactos. Esto es por vía intramuscular. En pacientes adultos se dan 1.2 millones de unidades de penicilina, y en menores de 10 años se les dan dosis un poco más bajas, de 6.000 unidades, 600.000, perdón, unidades de penicilina benzatina. Se ha demostrado también la utilidad oral de acitromicina en el tratamiento de estos dos cuadros clínicos, la pinta o la frambesia, en el cual se ha demostrado la utilidad de este otro antibiótico. En el caso de los pacientes sean alérgicos a la penicilina, se les puede administrar tetraciclina y eritromicina. Como les comentaba yo, también esta bacteria, pues estas dos especies no se pueden cultivar en medios sintéticos. Se puede hacer la inoculación en testículo o escroto de conejo, para también tener el diagnóstico por laboratorio. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este